señor Blois, hemos tenido una entrevista muy buena con la doctora Gladys Guerrero, muy ilustrativa, con un mensaje claro. Esto no es para siempre, esto va a pasar, pero tenemos que irnos adaptando a regresar poco a poco a la normalidad. Y yo lo hacía ver como cuando sale un pollito del cascarón o como cuando un niño por primera vez va a manejar bicicleta. Entonces, estuvimos por mucho tiempo allá afuera, ahora nos toca volver, pero ese volver viene acompañado de muchas cosas que cambiaron en el camino. Hay mucha gente que dice, no estamos preparados, Susan, para regresar. Ya, 2 meses es suficiente. Tenemos que cuidarnos. El virus es invisible, es un enemigo que va a estar con nosotros por allí invisible, y lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte. Las autoridades no nos pueden estar cuidando, la economía no aguanta más. Ya necesitamos, mire, hoy la prensa, creo que es aquí tengo el titular, 400.000 personas pueden terminar sin empleo este año. 400.000, estaríamos hablando de que nuestro desempleo se subiría de 7 al 14%. Entonces, me gustaría por ahí llevar el análisis. Señor Blois, buenos días. Claro que sí, buenos días a todos los televidentes, radioescuchas, buenos días Susan. Contento de estar una mañana más acá en Radiografía. Si bien tuvimos una invitada de lujo, creo que los comentarios muy atinados de la doctora deben ser acogidos por toda nuestra audiencia, en el sentido de que es muy importante en este momento seguir siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, pero prepararnos a esta nueva realidad que el mundo nos ofrece. ¿Y cuál es esta nueva realidad? Atender a las medidas sanitarias del Ministerio de Salud desde el primer momento que llegamos a nuestra casa, si salimos al súper, si salimos a trabajar. Ya empezó el bloque número 1 en este reintegro a la nueva realidad, y asimismo esperamos tal vez en los próximos días o la próxima semana se reabre el bloque 2, y para esto requiere un compromiso de la ciudadanía de seguir las recomendaciones para que no haya un nuevo rebrote como en algunos países han pasado. Pero también no es solamente vernos tal vez en los países que no les ha ido muy bien en el tema de la reapertura del comercio, de las escuelas, sino vernos en países que lo han logrado, tales como Dinamarca, que lo primero que abrió fueron las escuelas, siendo las medidas sanitarias de la OMS, el lavado constante de las manos, la desinfección de los pupitres de los estudiantes, manteniendo la distancia social. Han sido muchas las recomendaciones que inclusive organismos internacionales como UNESCO y hoy han dado en temas como educación para que podamos volver a las aulas. Y así mismo, como bien lo has dicho, tenemos que ir trabajando para que justamente esos pronósticos de más de 400.000 desempleados a final de diciembre no sea una realidad. La reapertura de algunos comercios, poco a poco, con las medidas sanitarias, con el comité técnico de salud que deberá cada empresa instalar, tenemos que ir poco a poco sumándolo para que todo el esfuerzo de los microempresarios, de los empresarios que también van a requerir en algún momento de una ayuda del gobierno nacional, puedan poco a poco ir estabilizando sus empresas para la reapertura de sus negocios, y así mismo no hay un impacto económico tan negativo o una cantidad de desempleos tan grande como algunos expertos en los temas ya han pronosticado. Nosotros tenemos que aprender a aprender. Ese es un mensaje claro, aprender a aprender. ¿Qué tenemos que aprender? Primero, que no sabemos todo y nos toca ir poco a poco. A veces opinamos, cuestionamos, criticamos, señalamos sin saber. Cuando se empezó a flexibilizar el tema de la ley seca, mi querido Blois, hubo muchos comentarios negativos, pero cuando se implementó también los hubo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el ser humano? Que nos quejamos de todo. O sea, si se hace, también nos quejamos, y si no se hace, también nos quejamos. ¿Qué ocurre? Que luego cuando tú empiezas a entender, a investigar, te dan información. Imagínate, me entero yo que el 3% del Producto Interno Bruto viene de la industria cervecera. Había un porcentaje de cervezas ya producidas antes del COVID, y obviamente esto a nuestro Producto Interno Bruto, ¿tú sabes lo que representa esto para la economía panameña? Si estamos hablando de que arriba del 67% de la economía informal, de la economía independiente, es el grueso de aporte a nuestra economía, les pregunto yo,
¿No hay que empezar a abrir esos pequeños negocios y comercios? Claro que sí. Esto va a ser poco a poco, debe ir de la mano y ahí siento que ya las autoridades tienen que agilizar la información de cómo va a funcionar los financiamientos a los pymes, todos aquellos que no generan más de 2 millones en ingresos al año, porque necesitan apoyarse y obviamente lo que nos toca hacer a todos es regresar cuidándonos. No podemos estar detenidos porque no vamos a poder sostener esto por mucho tiempo y la gente lo tiene que entender. Lo que tiene que hacer ahora es cuidarse. Así es. Tiene que haber una respuesta, como tú lo has dicho, para las pymes. Creo que ya hemos escuchado algunas medidas que inclusive aquí en Radiografía las ha dado el director de la ANPYME, pero tiene que haber una constante comunicación. Si bien es cierto, ya no tenemos las conferencias de prensa diariamente, de todas formas debemos nosotros estar pendientes de los comunicados oficiales que da el Ministerio de Salud con las cifras de contagiados y sobre todo con las medidas que van a estar aplicando para la reapertura de la segunda fase del bloque 2 y asimismo ver cuándo sería tal vez la reapertura del bloque 3 para poder ir incrementando a esta nueva realidad empresas que se han visto afectadas durante estos 2 meses por el cierre de sus operaciones. Y si bien es cierto, no es solo el sector, como decías, que el sector de las cervezas artesanales que da un 3% al PIB, sino todo el sector informal que se ha visto desde el día 1 afectado por el coronavirus en nuestro país, también tienen que ser parte de esta adaptación a la nueva realidad. Y también nosotros como panameños investigando, leyendo, educándonos, viendo los ejemplos de otros países que con la reapertura de sus escuelas y comercios les ha ido bien. Y les ha ido bien porque han seguido las recomendaciones, que es lo más importante, mantener el distanciamiento. Sé que en Latinoamérica en general somos países con bastante afectividad entre unos y otros, pero son medidas que poco a poco vamos a tener que ir cambiando para ser parte de esta nueva realidad que nos pide el mundo, porque hay que aprender a convivir con el COVID. Es un enemigo que lo vamos a ir atacando, pronto tendremos una vacuna, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad para que no se vean más panameños afectados económicamente y que a su vez repercute directamente en la alimentación de su familia, que es algo fundamental y que es el llamado nuevamente que hemos hecho el primer día a que debe garantizar el gobierno nacional. Bueno, y hay cosas buenas que ocurren mientras todo esto se está dando. Hay científicos, por ejemplo, en Massachusetts, ya hicieron pruebas con 45 personas con el tema de COVID y obviamente van dándose esos resultados positivos. Ya para el 2021, de seguro, en ese primer trimestre vamos a tener una vacuna, como la tenemos contra la influenza. Entonces, lo importante primero es aceptar que nos toca vivir con el COVID. El COVID no se va a ir y no va a desaparecer, es parte de nuestras vidas. Lo segundo es qué hago yo para no contagiarme, ya que ese virus es invisible y no lo puedo ver. Depende de mí, no puedo tener a una persona del MINSA ni a una unidad de la Policía Nacional diciéndome, lávate las manos, diciéndome no toques esto, diciéndome quítate esto, toca aquello, no abraces, no beses. Es asumir esa responsabilidad, los negocios también para sus colaboradores, para su personal. Esto es un tema que nos compete a todos absolutamente. Y siento, mi querido Blois, que hubo una campaña recién, empezaba esto, que no sé si la recuerdas, una campaña de la gente en redes diciendo: apenas esto termine, vamos a pasear en Panamá, a comer en restaurantes en Panamá, a ir, por ejemplo, ¿qué me propuse yo ayer? Que voy a parar en los puestitos de legumbres que veo en la calle y mis verduras las voy a comprar así divididas para apoyar a ese panameño que ha sacado sus aguacates, su cebolla, para llevar sustento al hogar. Creo que tenemos que crear ese ambiente de empezar a consumir lo nuestro. Las compras por internet, hagámoslas en Panamá. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que más puestos de trabajo se mantengan. Así es, y al igual que seguir las recomendaciones que ha dado la banca de aquellos que pueden atacar y pagar sus compromisos financieros, hacerlo, porque han podido recibir ingresos. Son todas estas medidas que tenemos que seguir nosotros acogiendo para que el país no se vea afectado en un mayor porcentaje en unos meses, para que más empleos no caigan pues en esta tasa que nos preocupa a fin de año. Nosotros como ciudadanos debemos justamente seguir las recomendaciones
ver, como tú has dicho, las noticias positivas de países de la región. En términos educativos, ya más de 20 países han regresado al aula y son cosas que poco a poco nos pone a nosotros como país en aprieto a poder justamente seguir con la reapertura de este bloque 2, de este bloque 3, de nuestras escuelas. Ayer el COPEME daba las medidas, los protocolos de bioseguridad que deben implementarse para justamente el regreso de nuestros estudiantes al aula. Y son todo esto lo que nosotros como ciudadanos debemos estar atentos, apoyar, cada uno ser responsable al momento de salir de su casa, entender que tiene una familia que amamos y que tenemos que cuidar al llegar a nuestro hogar, y por eso uno debe constantemente lavarse las manos, el distanciamiento y todas estas medidas que desde el día número 1 se han dado. Hoy es lo que nos ha permitido en otros países comprobar que si se siguen las medidas puede haber un retorno pronto y seguro a toda esta nueva normalidad, como se le ha llamado, de un país con muchos desafíos como es el nuestro, y hoy este es otro desafío que vamos a tener que enfrentar, pero sé que Susan, como así lo hemos hecho en muchas ocasiones, inclusive antes de que yo naciera, lo ha hecho este país, ha sabido levantarse, y sé que esta no va a ser una excepción. El mundo se ha levantado de muchas cosas, de muchas pandemias, de muchas epidemias. Hemos salido los seres humanos victoriosos con la ayuda del que está allá arriba. Lo importante en este momento es contagiarnos de esa actitud positiva. Suena cliché, pero yo les puedo decir que el tener actitud positiva me ha funcionado toda mi vida. Usted atrae cosas buenas a su vida cuando usted está con una actitud distinta. Deje de quejarse tanto, deje de criticar tanto, deje de maldesear tanto. Empiece a sembrar en su vida cosas buenas y usted va a ver que cuando va a cosechar muchas cosas buenas. Eso se lo puedo garantizar. Gracias, señor Blois, por haber estado con nosotros.